Hola, buenos días chicos. Vamos a empezar con nuestra clase de literatura el día de hoy. Estamos dando inicio al módulo 4 con esta clase. Estamos ya en el último de los módulos del semestre y vamos a empezar con la literatura del siglo XX. Y dentro de la literatura del siglo XX, la primera que aparece es la vanguardia. Entonces, les voy a explicar en qué consiste la vanguardia y ya hay un documento que subiré al rato y ustedes tendrán que hacer el apunte porque es un poquito amplio. No, me tardaría bastante en explicárselos y además dictarles y explicar en qué consisten los ejercicios y cómo se hacen. Sobre todo esto es importante porque en este módulo sus proyectos tienen que ser el proyecto ya final y lo que va a ir al dossier como evidencia de lo que hicimos en esta materia son ejemplos de poemas vanguardistas. Por lo tanto, me interesa más explicarles cómo se hacen, qué características tienen y les pediría que ustedes tomen su apunte del documento que les voy a dejar, pero sí se los voy a explicar. Cuando hablamos acerca de la vanguardia, es un movimiento que surge a inicios del siglo XX y este movimiento viene influenciado por las guerras, porque ya está la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, nos habla de la falta de valores que ellos perciben dentro de la sociedad, donde el hombre se destruye, donde el hombre ataca al hombre, donde no hay esperanza, todo es destrucción. Y recuerden, si estamos en una guerra, después en la posguerra, lo que viene son todas las consecuencias, la miseria, la devastación, el que una sociedad tenga nuevamente que resurgir. Eso en los países que ganaron, los países que perdieron aún se encuentran peor porque se encuentran abatidos moralmente, se encuentran destrozados políticamente, se encuentran divididos, se encuentran aún más en miseria, porque recuerden que los que pierden siempre tienen que pagar mucho que de lo que se invirtió en la guerra a los países ganadores. Y como es el caso de la Segunda Guerra Mundial, incluso los que pierden tienen que ceder territorio, tienen que pagar. Por lo tanto, pues es una situación aún más complicada para esos países perdedores. Si es complicado para los que ganaron, imagínense para los otros. Por lo tanto, hay una devastación moral. Al ver que su economía está destrozada, que no hay identidad nacional, que tiene la derrota moral también de las guerras, pues esto los abate y nos dice que las emociones y los valores pues van a la baja. Y esto es lo que aprovecha la vanguardia para denunciarlo de una manera social. Nos dicen que todas las vanguardias van a ser una renovación a las normas establecidas, no importa si son normas sociales o son normas estéticas dentro del arte. Y es por eso que dentro de estos mismos movimientos vanguardistas en la pintura tenemos el cubismo, el expresionismo, impresionismo, cubismo, y dentro de ello vamos a destacar, por ejemplo, la figura de Pablo Picasso. ¿Y ustedes han visto obras de Pablo Picasso? Él es surrealista, cubista surrealista. Y por ejemplo, cuando pinta rostros, pues no lo hace a la usanza tradicional, sino que lo hace a través de figuras geométricas y donde precisamente por esta renovación y esta vanguardia no lo hace de una manera ya preestablecida, sino que si un rostro aparece los ojos de frente, la nariz de lado, la boca en tres cuartos y parece un rompecabezas. Estas son las características o que solamente son colores, son formas, figuras geométricas que no representan nada o rompen con los cánones de belleza establecidos porque van a presentar obras donde uno diría no son tan bonitas, pero lo que van a resaltar son las características de la modernidad, que es otra de las características que tiene la vanguardia. Nos dice, sí, hay destrucción, hay guerra, hay pérdida de valores, pero también lo que va creciendo es la industria, va creciendo la tecnología, en armamentos, nos dice que las máquinas están sustituyendo al hombre. Estamos hablando de la primera década del siglo XX y ya se pensaba que las máquinas iban a sustituir al hombre en su trabajo, en todas las acciones que fueran realmente importantes y trascendentes para el hombre, quizá el ser humano sería sustituido. Vemos ahorita que ya estamos entrando en la tercera década del siglo XXI, que no fue así, que sí hubo un gran avance, que la tecnología, las máquinas sí han avanzado, pero no para sustituir al hombre, pero en ese momento se pensaba que así se haría. Por lo tanto, rompen con esos esquemas. La vanguardia lo que busca es romper con esquemas tradicionales
porque nos dice que son métodos ortodoxos. Los ortodoxos que se tiene que seguir al pie de la letra y ellos tratan de romperlo como una forma de libre expresión. Ya lo veremos específicamente con el dadaísmo en la siguiente sesión, pero también el futurismo. El futurismo es la primer corriente literaria que surge dentro de los movimientos de vanguardia. Los que nosotros vamos a ver, por ser más destacados, aunque hay otro, vamos a ver el futurismo, vamos a ver el dadaísmo, el surrealismo, y aunque no viene en el programa, lo vamos a ver porque es importante para nosotros, el estridentismo, que es un movimiento que surge en México. Entonces, no podemos dejarlo fuera cuando tenemos nuestro propio movimiento. Los movimientos de vanguardia en literatura son específicos de una nación. Por ejemplo, ya el futurismo fue creado por Filippo Tommaso Marinetti, un escritor que nació en Egipto, sin embargo, toda su formación y su muerte la tuvo en Italia, por lo tanto se le considera un escritor italiano, de ahí su nombre Filippo Tommaso Marinetti, y él es el que crea los fundamentos para este nuevo movimiento que es el futurismo, por lo tanto es su creador. En los movimientos de vanguardia sí tienen una fecha de partida, tienen además un nombre, un representante que es quien los crea. En el caso del futurismo es Filippo Tommaso Marinetti y él hace este movimiento porque se encuentra en contra de lo anterior, de lo ya establecido y busca una renovación. Para él la tecnología y las máquinas son muy importantes porque es una manifestación nueva del espíritu humano. Y lo que busca la vanguardia, y él lo enfatiza, es romper con todas las reglas. Y la poesía y los escritores, pues obviamente se basan en las reglas de la lengua. Y la vanguardia, en específico, en este momento del futurismo, rompe con esas reglas. No dice no a la sintaxis, no a la gramática. Es más, en muchos de los poemas quita las palabras y solamente hay sonidos, hay letras donde tienen que interpretarse. Un poema vanguardista de este tipo no necesita ser entendido por el lector, necesita ser entendido por quien lo escribe y lo que entienda el lector está bien. Y ahorita les pongo ejemplos para que digan, ¿cómo es eso? Porque no siempre se utilizan palabras como las que nosotros conocemos. Hay un poema de Filippo Tommaso Marinetti que está como en forma circular, que nada más dice oro, 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 y eso es todo. Y eso es un poema. Hay otro que dice carroña, eso es todo el poema. Entonces, rompe con las normas establecidas, se puede hablar de cualquier cosa, pero generalmente son alusiones a la modernidad, alusiones que se hace a las máquinas dentro de este movimiento. Y hay otro punto muy importante que es la invención de los caligramas. Los caligramas son poemas que se hacen con letras, pueden ser palabras, y con estas palabras formar reflexiones, pero lo hacen a través de dibujos. Por lo tanto, con las letras, con las ideas, con las frases, se le va dando forma a un dibujo y a eso se le llama poesía visual, porque no solamente es lo visual que nos da a través de las letras y su contenido, sino porque forma imágenes. Entonces, son las características y vamos a ver algunos ejemplos de ello, muchachos. Bueno, aquí tenemos el vanguardismo, características, surge en el siglo XX, es influenciado por la Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, la pérdida de valores que para ellos es muy importante. En Europa es donde se desarrolla la mayoría de los movimientos, aunque también se da en América, sobre todo en Argentina y México. Vamos a ver nada más el movimiento mexicano, que es comandado por Manuel Maples Arce, un poeta poblano. Nos habla así de las características que tiene la vanguardia. Aquí toman de ustedes de esa información, sacan su apunte. Hablamos aquí del futurismo. Cada corriente vanguardista saca su propio manifiesto. Los manifiestos son las reglas que van a regir a ese movimiento. Así que es precisamente Filippo Tommaso Marinetti quien saca esta publicación de los manifiestos, pero aunque él es italiano, lo muestra en Francia en el periódico Le Figaro, que es uno de los más importantes periódicos hasta el momento. Aquí, bueno, están las características. Les decía, un caligrama es un poema visual, frase o conjunto de palabras cuyo propósito es formar una figura acerca de lo que trata el poema, en el que la tipografía, caligrafía o texto manuscrito
se arregla o configura de tal manera que crea una especie de imagen visual y a eso se le llama poesía visual. Y aquí tenemos un ejemplo de caligrama. ¿Qué figura se forma? Una persona con sombrero. Sí, una mujer con sombrero. Ese es un caligrama de Guillaume Apollinaire, es un poeta. Sin embargo, pues aquí no se nota mucho y además está en francés porque él es francés, pero vamos a tener otros ejemplos. Aquí aparece Marcia Futurista, Parole en libertà di Marinetti. La palabra en libertad de Marinetti, nada más dice cantata per la prima volta de Marinette Covillo e Bala, nella Galleria Futurista di Roma. Eso es un poema, aunque está en italiano, de todas maneras no nos dice nada. Pero aquí tenemos otros. La característica de la poesía de vanguardia, en especial del futurismo, es que juegan con el tipo de letras. Aquí vemos letras chiquitas, letras grandes, después cómo va aumentando en esta las letras. Y es que nos decía en el futurismo, no son poemas silenciosos. Los poemas de vanguardia tienen que leerse en voz alta, tienen que ser representados, tienen que estar como si fuesen en un escenario actuados para que tengan valor. Y entonces aquí esto se leería de la siguiente manera. Iro, 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 pic, pic, iro, 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 pac, pac, magala, magala, ran, saf, ran, saf. Y ese es todo un poema. No nos dice nada. ¿Qué es lo que podemos entenderle? Cada quien le va a dar una explicación. Por ejemplo, el ran puede ser un automóvil que viaja a gran velocidad. El saf puede ser que algo cae. Ran. Saf solamente nos dice que va aumentando el volumen de la voz. Entonces, cada uno le da una interpretación. Y algunos decía que Marinette pensaba que el iro, pic, pic, iro, pac, pac, son los sonidos que hacen las máquinas al estar sustituyendo al hombre en una labor. Entonces nada más son los ruidos que van haciendo las máquinas y esto cuando a lo mejor aumenta la velocidad o puede ser como nosotros decimos run en un carro, ran y cuando se marcha a toda velocidad y tienen que ir lo que llaman los italianos increciendo, aumentando la forma en que uno lo lee. ¿Y cómo lo puede uno hacer? Porque vemos que las letras se van haciendo más gruesas, más altas y es cuando se tiene que aumentar el sonido. Sa y de esa forma se leen. Pero hay quienes incluso la pueden actuar. Entonces, ran pueden ser disparos también de un arma y entonces puede ser como que si tiene un arma y está disparando. Esas son las aportaciones que hace. Aquí tenemos otro sanctum tum, que le entendemos nada, no nos dice nada. Picas, mi, pi, y se puede leer de distintas formas porque puede leerlo ficas, samina, pitu o ficas, mi, pisanatu, porque de todas maneras no dice nada, no son palabras, simplemente son sonidos y estos son poemas y aquí está la firma de Filippo Tommaso Marinetti. Aquí tenemos otro ejemplo de caligrama. ¿Qué figura tiene? ¿Qué forma toma? ¿Qué parece? La silueta de una persona. La silueta de una persona sin cabeza, solo cuello, tronco, los brazos no tan largos y los muslos. Pero este sí está en español. Yo no sé nada, tú no sabes nada, ustedes no saben nada, él no sabe nada, ellos no saben nada, ellos no saben nada, ustedes no saben nada. Aquí es la conjugación nada más. Nosotros no sabemos nada. La disertación de mi generación tiene su explicación en la dirección de nuestra educación, cuya idealización de la acción era sin discusión una mistificación en contradicción con nuestra propensión a la meditación, a la contemplación y a la masturbación, gutural de lo más guturalmente que se pueda. Creo en lo que no creo y creo que no creo en lo que creo. Cantar de las ranas y subo las escaleras arriba y bajo las escaleras abajo. Ahí está, aquí no está, allá está, acá no está. Y subo las escaleras arriba y bajo las escaleras abajo. Como ven, lo importante en un caligrama simplemente es qué imagen vamos a formar con las letras. Lo que se diga es lo de menos porque se puede hacer una reflexión interesante o se puede hacer simplemente escribir por escribir, porque aquí en realidad, ¿qué nos está diciendo esto? ¿Qué información trascendente nos da este poema, este caligrama? ¿Alguno?
no nos da ¿Que no idea, creen nada? que O no sea que creen nada. lo importante es la figura. Lo importante es la figura, no dice nada, porque solo conjugo yo no sé nada, tú no sabes nada, él no sabe nada, no sabemos nada, y subo las escaleras arriba, bajo las escaleras abajo, ahí hasta está pleonástico, pero no importa. Y lo que habla después aquí, la disertación de mi generación tiene su explicación, no nos dice nada, solamente que todas las palabras terminan en ción. Y nos dice aquí que la vanguardia, por ejemplo, también para romper los cánones establecidos, recuerden, estamos hablando de inicios del siglo XX, ¿creen que la sexualidad era algo que se hablaba fácilmente en la familia, en las calles, en la sociedad o en la literatura? Pues no, ¿verdad? No, Si ahorita cuesta trabajo, imagínense en aquellas épocas, pero aquí nos sale la contemplación y la masturbación. Aquí simplemente por romper las normas socialmente establecidas, mete la palabra masturbación porque con ello es un símbolo de rebeldía. Y esto puede ser, por eso dice que en muchas ocasiones podría ser erótica y hasta mal vista estas expresiones dentro de un poema. Tenemos aquí Canción del Automóvil de Filippo Tommaso Marinetti. Marinetti, esta sí está escrita, obviamente esta es una traducción porque estaba en italiano, pero tiene palabras. Dios vemente de una raza de acero, automóvil ebrio de espacio, de piafas de angustia en el pleno de los dientes estridentes. Oh formidable monstruo japonés de ojos de fragua, nutridos de llamas y aceites minerales, hambriento de horizontes y presas siderales, tu corazón se expande en su taf-taf diabólico y sus recios neumáticos se hincha por las danzas que bailan las blancas carreteras del mundo. Suelto por fin tus bridas metálicas, te lanzas con embriaguez al infinito liberador, al estrépito de aullar de tu voz. Aquí pues le está haciendo un poema a un auto, además de qué nacionalidad. Porque así como los Renault son franceses, pues aquí nos está hablando de unas marcas japonesas, porque aquí nos dice por dónde está, oh formidable monstruo japonés. Recuerden que hay automóviles que son de empresas norteamericanas, como el Volkswagen, que es alemán, Renault, que es francés. Cada uno pues son marcas y aquí nos está hablando de ellos, quizá son los que le gustaban y nos habla de que utilizan su aceite mineral, como les habla de sus llantas, de su velocidad. Entonces simplemente está hablando de lo que es un automóvil. Bien, estas son las características que vamos a encontrar dentro del futurismo y la vanguardia. Estas corrientes, por lo mismo que no se le encuentra tanto sentido, no son trascendentes. Duran poco tiempo, duran alrededor de 10 años, 20 años, cuando más, por si tienen varios adeptos, donde dura más es en pintura, no tanto en la literatura, sino en pintura es más trascendente y podemos encontrar movimientos como el impresionismo, el dadaísmo, podemos encontrar, perdón, el cubismo, el impresionismo, el expresionismo, el ultraísmo, pero se da más en la pintura. Y en la literatura es importante, pero solo por poco tiempo, solo en los países donde afecta, en este caso en Italia, pero no es trascendente para los demás. ¿De acuerdo? Entonces es, digamos, literatura pues un tanto desechable porque no trasciende, solamente al creador, a unos cuantos adeptos, termina por aburrirles, lo cambian y continúan con lo que siguen. Esta es la vanguardia. ¿Alguna duda, muchachos? ¿No? Muy bien. Van a hacer ustedes como actividad en su cuaderno 2 poemas. El primero, tienen que contar una historia a través de sonidos. Si yo escribo y les pongo ring, ah, la, 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 glu, 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 pa, sas, run. Ya hice un poema, te estoy leyendo un poema. ¿Qué creen que haya querido transmitir con ese poema? Algo que se les venga a la mente con los sonidos que les expresé. Les decía que en la vanguardia, en este caso que estamos en el futurismo, solamente el autor sabe qué quiso decir. Los demás pueden hacer interpretaciones, pero todas las interpretaciones que se hagan es correcta porque cada quien lo entiende a su modo. Aquí no es de que sí, no quiso decir algo el autor. El mismo Marín te decía, él lo hace
pero cada quien lo interpreta y la interpretación que le dé cada uno de los lectores, todas son correctas. ¿Qué creen que quise transmitir en lo que les dije? Hablar por teléfono. Y se enojó. Muy bien. Le digo, todas son correctas. ¿Alguno más quiere hacer una interpretación? Ahorita yo les digo que pensé. ¿Que tomó agua? Que tomé agua. Sí. ¿Alguien más? Así como Cris. ¿Alguien más? Cuando dice ring, ring, ah, suena un despertador, alguien se levanta con un bostezo, con la flojera, con su camina, flap, flap, se va hacia la regadera, se oye el agua. Mientras canta, mientras está bañando, la, la, la. Después sale plaf, 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 se va a la cocina, toma algo, a lo mejor se toma un café, blup, 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 se da cuenta que es tarde, apresura los pasos, plaf, 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 cierra su puerta, ¡zas! Y se va en su auto, run, 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 porque ya agarró velocidad. Eso es lo que quise transmitir a través de esos sonidos. Por lo tanto, ustedes van a hacer un poema de este tipo, donde a través de sonidos van a contar una historia. Pueden repetir letras, no son palabras, no pueden ir palabras, no puede ir casa, café, frío, nada, ninguna palabra. Son sonidos que ustedes tienen que inventar que representen a la palabra que quieran decir, contar una historia, si piensan que es velocidad o que va aumentando, recuerden, pueden hacer las letras más gorditas, más largas. Si se van creciendo, es que el sonido va aumentando. Por ejemplo, run, 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 tendría que haber hecho el run, run, las U's y las N's cada vez más altas para indicar que ya hay más velocidad. Entonces pueden contar la historia que ustedes quieran, una historia de amor, un trabajo, lo que quieran hacer, pero no se pueden emplear letras. Y pueden formar, poderlas todas derechitas, todas aquí de manera diferente, como ustedes quieran. Bien, ahora, ese es el primero. El segundo, ustedes van a hacer un caligrama de lo que quieran, poniendo lo que quieran. Pueden poner simplemente tengo sueño, tengo frío, tengo frío, tengo sueño, tengo sueño, tengo frío y así se siguen. O pueden realmente poner una reflexión. Esta mañana me he despertado triste porque mis pensamientos viajan hasta ti y hacer un poema real. Lo importante es que lo tienen que hacer formando una figura, lo que ustedes quieran. Pueden formar una cancha de fútbol, un oso, una flor, un cometa, un... Pregunta, ¿es a computadora o a mano? Lo van a hacer ahorita, porque es un ejercicio de ahorita, a mano. Ah, A mano. Y pueden usar colores, porque se pueden usar colores. Ustedes pueden poner, por ejemplo, aquí Gala en rojo, lo demás en azul, en moradito. Pueden utilizar colores, distintos tipos de letra, porque si alguien quiere decir, oh Dios, tengo miedo, va, comeré chocolate. Pueden poner el tengo miedo con letras así rojas y como temblorosas como en las películas de terror. Pueden hacerlo porque se juega con toda la tipografía. ¿Dudas? Chicos, ¿ninguna duda? Entonces, por favor, esos son sus dos poemas que tienen que realizar. Después, cuando hagamos, es que va a ser difícil que se pueda hacer a través de la computadora ir formando las palabras. Entonces sí tendrá que hacer lo que vamos a aportar, algunos dependiendo cuáles sean, porque son distintos poemas que vamos a hacer, algunos serán a mano, pero tendrán que ser en hojas blancas, bien hechos para que simplemente le tomen foto y lo manden de manera digital. Los que sí se van a poder hacer es un tipo dadaísta y el otro tipo no, porque se hace con recortes de periódico. Así que antes que lo olviden, muchachos, para la próxima clase necesito que ustedes recorten palabras y frases cortas de periódicos, de revistas, que si les gusta un tipo de letra, si dice, luce una cabellera hermosa, recortan, luce una cabellera hermosa. Si buscan en otro, perdió por 2 goles, recortan, perdió por 2 goles. Y se van a diferentes secciones. No quiero que recorten solamente o todo de deportes o todo de espectáculos, porque necesita ser variada la información. Vamos a hacer poemas dadaístas y para ello necesitamos, por lo menos necesitan 20 recortes. No puede ser un párrafo completo, tienen que ser simplemente frases cortas, un solo renglón, alguna palabra. Si les gusta
por ejemplo, disfruta y tiene letras bonitas, bueno, recortan solo la palabra disfruta, pero tiene que haber por lo menos 20 recortes, los ponen en una bolsita, por favor, que tienen a la mano pegamento porque las vamos a pegar y yo les indicaría cómo lo van a hacer. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, empiecen con su actividad, muchachos. Pregunta, cuando se repiten los sonidos, ¿hay que poner comas o no? Pueden ponerlas o no, recuerden que rompe con todas las reglas, aquí sí pueden poner, no pueden poner, no importa. Así, muchachos, una vez les adelanto, les decía que para el proyecto final lo que se va a entregar al dossier son poemas de vanguardia y van a ser un caligrama. Entonces todos los del equipo pues pueden ir empezando a hacer un caligrama utilizando colores, formas, recuerden una imagen, la que quieran, pero el tema es la sustentabilidad. Ahí sí tienen que hablar alguna idea, alguna frase, por ejemplo, salvemos los bosques, nos dan oxígeno y nos dan vida. Pueden poner simplemente eso, repetirlo o hacer una mayor reflexión e ir formando arbolitos, ir formando paisajes, todo lo que tenga que ver con sustentabilidad. De una vez les digo para que si tienen tiempo vayan haciéndolo, después van a ir comparando cuál van a aportar cada uno de ustedes. Vamos a poner un poema de caligrama. Vamos a hacer dos poemas futuristas y vamos a hacer un poema surrealista. Por lo tanto, van a ser 4 poemas los que nosotros vamos a aportar y puede ser que alguno de los integrantes del equipo dicen yo hago esto, yo hago lo otro y cada uno se lo reparta o eligen a quien le quedó mejor, lo hacen en consenso como se hizo con el cuento para hacer el cartel que elijan, pues de este cuento lo hacemos, van a hacerlo de esta manera con sus poemas para que le vayan avanzando y ya cuando se les solicite, que se los voy a solicitar ya la siguiente semana para que lo hagan, puesto que la siguiente semana terminamos vanguardia y es lo que vamos a aportar, pues de una vez le avanzamos para que no les quede todo hasta el final. Igualmente, el proyecto individual es creo que el más fácil del que han tenido. Lo vamos, te los voy a decir el martes y van a tener 1 o 2 días para hacerlo porque es muy, muy, muy fácil. En 5 minutos lo van a hacer, entonces se los explico el martes, ¿de acuerdo? Pero si alguno tiene tiempo el fin de semana, en una hoja blanca vaya haciendo su caligrama de sustentabilidad, ¿de acuerdo, muchachos? Pregunta, ouch, ¿Sí? ¿cuenta como palabra? No, eso es una interjección, entonces puedes ponerlo.
Profesora dice que en el caligrama no importa mucho el significado de las palabras a la hora de formar la figura, pero si, por ejemplo, si para el autor Ujú. tiene como tal significado, o sea, si quiere transmitir algo, no importa. Sí. No, o sea, sí puede, quiere transmitir algo, pero lo puede hacer de una manera tan libre que los demás no lo entiendan, por lo tanto no va a ser importante. En eso es lo que radica que no tiene tanta importancia, porque puede, por ejemplo, el de no entiendo nada, no entiende nada, no entendemos nada, subo para arriba, bajo para abajo. Simplemente a lo mejor estaba pensando en algo, por eso lo escribió y es un caligrama que ahí está. Pero ¿qué trascendente es para nosotros? ¿Nos dice algo? Pues no. Entonces solamente tiene importancia para su creador. Chicos, estamos en el último minuto de la clase. Pues simplemente les recuerdo, hagan su apunte y lo que van a mandar como evidencia de la clase de hoy es el apunte y sus poemas, tanto el de sonido como el caligrama, y esa sería la actividad del día de hoy. Nos vemos, chicos, que tengan un excelente día. Nos vemos el próximo martes, muchachos. Hasta luego. Cuídense mucho, que tengan bonito fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, maestra.